Y quisiera centrar esta parte de la entrevista en la filosofía o en su obra, dejando al margen dos aspectos, que es el aspecto de las drogas y el aspecto de los enemigos del comercio, que trataremos en otra parte, y es su obra como filósofo y sociólogo, ¿no? Que son dos grandes preguntas. Usted ha escrito una importante y muy reeditada historia de la filosofía, que en realidad llamó historia de la ciencia. Y es curioso ese compartimento estanco del saber, en el cual la filosofía iba por un lado y la ciencia iba por otro. Y usted, cuando se puso a escribir la historia de la filosofía, es el génesis del análisis científico. Por el título uno no podría sospechar que se trata de filosofía, pero es filosofía. ¿Por qué se ha producido esa división entre las ciencias? Técnicamente empezó, creo que con el humanista Juan Luis Vives, que es un humanista español, que es la distinción entre ciencias y letras aplicada al plan de estudios. Pero siempre ha habido, digamos, esta tensión entre los cuantitativistas y los cualitativos, digamos. Siempre la ha habido. Bueno, Aristóteles. Pero mi libro, cuidado, o sea, estás hablando de un libro que fue en las unidades didácticas, o sea, mi libro de texto para la asignatura de filosofía y metodología. Y entonces me di cuenta que lo que hacía falta, más que las historias tradicionales de la filosofía, era una historia combinada, donde se le diera el mismo tamaño a Platón que a Newton, a Kant que a Mandelbrot, y que se unificasen los campos y aquello pareciese más una historia de las patentes que una historia de las... una historia del saber, una historia del conocer. Sí, y entonces ese libro tengo yo que tratarlo otra vez, revisarlo, meterle todavía más material y será probablemente el último libro que publique si es que tengo tiempo. Y lo pienso llamar Historia del Pensamiento, no, Historia de la Filosofía para no filósofos, en la medida en que no le pienso poner una sola nota de pie de página. Ya he puesto tal cantidad de notas de pie de página. O sea, es extenso, como decía Julio Iglesias, en mi nota soy extenso, porque los textos son extensos de notas. Ahí no va ni y una. el aparato de todos sus libros es bien extenso en bibliografía, en notas, en... Pero lo que el sabio se distingue del ignorante en que es capaz de no solo mantener el eje cronológico, sino contextualizarlo, en el sentido de que en 1930 pues pasa esto en este campo, eso en aquel otro, eso en aquel otro, eso en aquel otro. O sea, combinar los campos. Por ejemplo, el surgimiento de la sociología como conocimiento está muy vinculado con la crisis de fundamentos en matemáticas. Pero eso no está estudiado todavía, espero explicarlo yo. Bueno, el surgimiento de la sociología, usted que ha estado en la facultad... Digo, ¿cuál es la crisis de fundamentos en matemáticas? Pues si la matemática es algo más que lógica, si en la matemática hay un elemento intuitivo, esa es la crisis de fundamentos y viene con las geometrías no euclidianas. ¿Que eso estamos hablando de qué época? Y por qué... Riemann y Lobachevsky, pues esto debe ser los 10, 15, cuando empieza a generalizarse, cuando la obra empieza a hablarse. La sociología, usted le ha dedicado mucho tiempo, ha sido sociólogo, ha escrito Rameras, putas y esposas, la energía de Libertino... No, Rameras, putas y esposas no tiene sentido, o sea, rameras y esposas. Ramera y esposa, era, sí, ramera y esposas, perdón. Y ha dedicado muchísimo trabajo a la sociología. ¿Cuál es el objeto de la sociología a día de hoy? Es decir, ¿a qué se dedica, qué hacen sus colegas sociólogos? Bueno, la sociología en realidad es un pseudoconocimiento si se pretende plantear como disciplina, y es lo que es, una disciplina, no es una ciencia, es una disciplina, es una rama del conocimiento, digamos, una rama de las humanidades, una rama de lo que podemos llamar ciencias del hombre o ciencias humanas, y nace con pensadores que intentan combinar la esfera económica, la esfera jurídica, la esfera de las costumbres, el mundo, digamos, del arte, todo junto. Eso es lo que es sociología. O sea, no separarlo, que es lo que hasta entonces sucedía. ¿Y qué es la sociología? Y nace con Weber, nace con Durkheim, nace con esos hombres que tienen un conocimiento, sobre todo Weber, enciclopédico superior, y el discípulo inmediato de Weber, que es Schumpeter.
Es curioso porque centra el nacimiento de la filosofía no es donde se les puede poner, que suele ser en Comte y suele ser... No, suele ser en Marx y en Comte, sí. Sí. Marx es un cero a la izquierda porque ni siquiera define el concepto de clase, no lo tiene esa claro. Esa es su gran crítica, porque además el concepto de clase es estático, claro. Y la sociedad en la que vivía Marx ya era dinámica. No, Marx es lo que hace un vergonzoso malentendido con el concepto de estamento, o sea, casta. Confunde casta con clase, cuando clase es pura movilidad para arriba y para abajo, y casta en cambio es has nacido aquí, aquí morirás. Pero el problema no es ese, el problema es que siglo y medio después sigue existiendo la confusión. Bueno, porque es que los que son marxistas no lo son por conocer la obra de Marx, lo son por una convicción de tipo fanático, como eran los celotes judíos partidarios de Yahvé, pero no porque hubieran tampoco dominado el Pentateuco, porque no eran los mejores conocedores de la Biblia. Dijo Reagan con cierta ironía que marxista es el que ha leído a Marx, antimarxista el que la ha entendido. Yo sospecho que los marxistas no han leído a Marx y esa es gran parte del problema. Hombre, hay que echarle muchas pelotas para leerse a Marx. A mí me he dormido varias veces leyendo y no me ha pasado más que con él y con Ricardo. Ricardo también es una pesa, es Ricardo increíble. Es una pesa insoportable. Pero Marx hay que distinguir el primer tomo del segundo y el tercero del Capital, que son bueno, obras... es que el segundo y el tercero están escritos respectivamente por Engels y por Kautsky. Claro. Y no son tan pesados. Aún así, el tomo 1 también está escrito por Engels. Engels, esa es o sea, Marx no sabía escribir. O sea, tenía una grafía tan mala que prácticamente no podía. Aparte que él no era capaz de hacer una frase sin añadirle algún comentario irónico, sardónico sobre algo que destruía el hilo del discurso.